tiempo que fui decano, ¿cierto? Y empecé a conocer los procesos en la institución y cómo se llevaban a cabo, empiezo también a encontrar muchas dificultades y plantear cómo mejorarlas. Y muchas veces me di cuenta que esas dificultades partían desde los datos, ¿cierto? Ya fuera porque no teníamos acceso a datos, ya sea porque teníamos acceso a datos, pero no en la forma en que los necesitábamos, o peor aún, teníamos acceso a datos y no los utilizábamos. Al igual que con la profesora Priscila, también soy un amante de las tecnologías, de las herramientas para mejorar los diferentes procesos. Y allí, pues con todos esos datos y todas las herramientas disponibles, empecé a vincularme un poco con lo que tiene que ver con el uso de esos datos justamente en el contexto de la gestión educativa. El contenido, pues, que voy a mencionar el día de hoy, en estos 5 puntos, ¿cierto? Primero, pues, un poco de definiciones sobre la analítica en la educación, diferentes, digamos, corrientes o campos que se han determinado al respecto. Un poco sobre los métodos de las analíticas de aprendizaje. Algo muy importante que tiene que ver con las analíticas y es justamente el análisis visual que podemos obtener de ellos, o sea, los sistemas de análisis visual, cómo podemos construir esos sistemas de análisis visual y cómo, por supuesto, se relacionan con la implementación de las analíticas de aprendizaje. Un par de ejemplos para que se vea cómo puede ser algo desde algo muy sencillo hasta algo muy elaborado, con una herramienta como Power BI para revisar un poco de manejo de datos en el contexto de la gestión educativa. Y finalmente, algo sobre los problemas, los retos y las oportunidades justamente en la analítica de aprendizaje de sus alumnos. Cada vez más entonces las organizaciones están comenzando a usar datos para inferir información que pueda ayudarlas a lograr este objetivo. La aplicación de la minería de datos y otros análisis en el contexto educativo se ha incrementado en la última década, principalmente debido a 3 elementos. Uno, es el aumento considerable de volúmenes de datos que se recopilan en las instituciones educativas, ya sea a través de plataformas de aprendizaje, plataformas de gestión curricular, como nos presentó la profesora Priscila, o simplemente los sistemas de información académica. El uso del e-learning, que aumentó significativamente por la pandemia y que pues ya venía creciendo significativamente. Y finalmente, con unas políticas públicas, ¿cierto?, donde ya los países están comprendiendo cada vez más la importancia de la educación para su desarrollo y por lo tanto tienen interés en mejorar. En los últimos años, 3 campos emergentes están utilizando ese enfoque de datos y tecnología para mejorar la educación y el aprendizaje. Las analíticas académicas, las analíticas de aprendizaje y la minería de datos educativos. Miremos ahora entonces cada uno de ellos, un poco las definiciones. Bueno, el término analíticas académicas fue presentado inicialmente por Goldstein y Katz en una investigación como una aplicación de las prácticas de inteligencia empresarial en la academia. Pues en esa investigación, los autores estudiaron cómo se usaba la tecnología para respaldar el proceso principalmente de toma de decisiones y el término surgió como un concepto más amplio que incluía no solo la tecnología, sino también la aplicación y, por supuesto, la cultura que la rodea. Entonces, una definición que podemos encontrar es cómo las empresas relacionadas con la educación utilizan la información para apoyar la toma de decisiones. Aparece posteriormente la minería de datos educativos. Se mencionó inicialmente en una conferencia sobre tutoría inteligente, en una conferencia sobre inteligencia artificial en educación, y a partir de esos trabajos se realiza anualmente una conferencia internacional sobre minería de datos educativos y desde 2009 se publica un journal justamente en minería de datos educativos. En 2011 se funda una sociedad, la Sociedad Internacional de Minería de Datos Educativos, con el fin de apoyar la colaboración y el desarrollo científico de esta disciplina, justamente a través de la organización de esa conferencia y del journal. Y también con el fin de desarrollar recursos para apoyar el intercambio de datos y técnicas. Justamente esa sociedad define la minería de datos educativos como una disciplina emergente preocupada por el desarrollo de métodos para explorar los datos únicos y cada vez más a gran escala que provienen de entornos educativos y el uso de esos métodos para comprender mejor los estudiantes y los entornos en los que aprenden.
Y finalmente tenemos las analíticas de aprendizaje. Entonces es el campo, se dice que es el campo más reciente. El término se presentó inicialmente en una conferencia internacional sobre analíticas de aprendizaje y conocimiento, y desde entonces se ha adoptado la definición que ustedes pueden ver allí: la medición, recopilación, análisis e informe de datos sobre los alumnos y sus contextos con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se produce. Entonces, en este caso, la atención se centra en el alumno y el proceso de aprendizaje, y cómo se puede potenciar a los actores para mejorar justamente ese resultado del aprendizaje mediante el uso de diferentes tipos de información. Al igual que con la minería de datos educativos, la investigación sobre analíticas de aprendizaje se ha soportado en una sociedad, la Sociedad para la Investigación sobre Analíticas de Aprendizaje, SOLAR, por sus siglas en inglés. Y esa sociedad se encarga de organizar también una conferencia internacional sobre justamente análisis del aprendizaje, analíticas de aprendizaje y el conocimiento, y también publicar desde 2014 el Journal for Learning Analytics. Aunque principalmente se adopta esta definición, pues el significado y los objetivos aún se cuestionan un poco dependiendo del enfoque y la aplicación que se le da. Sin embargo, sin importar eso, estos tres campos tienen similitudes y algunas particularidades, y diferenciarlos ha sido una preocupación de varios investigadores. George Siemens presentó una caracterización de los tres campos, los cuales compartían tres elementos: un enfoque intensivo en el uso de datos, un enfoque justamente pensado en el éxito del alumno, y un objetivo para apoyar o ayudar a la planificación, estrategia y toma de decisiones. Y si lo miramos desde el punto de vista de las diferencias, entonces Siemens describió un enfoque diferente para cada uno. Las analíticas de aprendizaje, enfocada en la eficiencia organizacional; las analíticas de aprendizaje, pensado más en los sistemas y su totalidad; y la minería de datos educativos, pensando en una reducción de componentes y análisis de relaciones. Sin embargo, independientemente de las diferencias entre estas comunidades, pues las dos áreas tienen una superposición significativa, ¿cierto? Tanto en los objetivos de los investigadores como en los métodos y técnicas que se utilizan en la investigación. Otra forma en que podemos revisar un poco sobre estas temáticas puede ser haciendo un análisis bibliométrico muy básico, ¿cierto? Si hacemos una búsqueda rápida utilizando la colección de Scopus con la ecuación que ustedes ven en pantalla, pueden encontrar un poco más de 8.000 documentos que están relacionados. En primer lugar, podemos observar el crecimiento sustancial del campo, ¿cierto? Desde no tener casi ninguna publicación en el año 2010 a miles de documentos publicados 10 años después. Como lo decía el profesor al inicio de la presentación, es un campo de la actualidad y del futuro. Y por otra parte, si analizamos los países de filiación de los autores que han publicado en el tema, se puede observar el liderazgo de Estados Unidos en cuanto al número de publicaciones, seguramente por el impacto que han generado estas dos sociedades que mencioné anteriormente, las cuales están ubicadas justamente en ese país. Y resaltar, como segundo lugar aparece España. Y justamente, si realizamos un análisis de coautoría a partir de los países de filiación de los autores, pues podemos encontrar dos elementos importantes. En primer lugar, tres grandes clústeres. Uno, el rojo, ¿cierto? Estados Unidos como eje, publicando en conjunto con países de Asia, Oceanía. Un clúster verde, principalmente trabajos colaborativos entre autores, principalmente de países europeos. Y un clúster azul muy importante para nosotros, cuyo eje es España, el segundo país con más publicaciones, y trabajando en conjunto con autores de Latinoamérica. Esto demuestra algo muy importante, ¿cierto? El trabajo colaborativo que estamos teniendo, y nos invita justamente a seguir ese camino. Es como lo ha mencionado la profesora Priscila, es lo que tenemos que realizar, y por supuesto estos espacios como los que genera la Corporación Penser son unos aportes significativos justamente para que entre todos empecemos a hacer comunidad. Ahora, si realizamos un análisis de concurrencia a partir de las palabras clave de los autores, encontramos pues justamente la prevalencia de los dos términos, de la analítica de aprendizaje y la minería de datos educativos, y también determinamos 4 clústeres. Un clúster rojo alrededor de las analíticas de aprendizaje, los procesos y herramientas que se pueden utilizar para mejorar el aprendizaje, ¿cierto? Encontramos, por ejemplo, el uso del e-learning, de los MOOCs, de Moodle, de la evaluación, de la retroalimentación, todo eso que está relacionado. Un clúster azul alrededor justamente de la minería de datos educativos y de los métodos o tareas que se utilizan en la minería de datos, como lo que es
la agrupación, la clasificación, la predicción, términos más relacionados más con las ciencias computacionales, y el clúster verde también relacionado principalmente con métodos de aprendizaje automático o de análisis de datos que son usados en las ciencias computacionales como el deep learning, las redes neuronales, el machine learning y pues todos los que ustedes ven allí. Y finalmente ustedes pueden ver un clúster, perdón, yo sé una cosa, un clúster amarillo relacionado específicamente con la ética y la privacidad en este contexto, algo que mencionaré un poco más en detalle cuando hablemos de los retos o los desafíos de estos campos de investigación. Bueno, ahora miremos un poco sobre los diferentes métodos de analíticas y, por supuesto, cómo se pueden pensar desde el punto de vista del aprendizaje. Dentro de las analíticas de aprendizaje existen 4 métodos principales para analizar los datos que se recopilan desde los alumnos. Una parte crucial de cualquier método de analíticas de aprendizaje es encontrar los patrones y las tendencias en los datos. Al hacer una generalización constructiva informada sobre los estudiantes y su situación de aprendizaje, y al mismo tiempo reconocer algunos valores atípicos que se puedan presentar, entonces estas tendencias se convierten en clave para encontrar formas en que podemos mejorar la experiencia del estudiante. Miremos esos métodos de analítica, ¿cierto? El primero es la analítica descriptiva. Es una analítica que se refiere a la recopilación de datos históricos para sacar conclusiones, es decir, encontrar qué sucedió. En el contexto de la educación, ese análisis descriptivo se puede utilizar, por ejemplo, para recopilar información sobre el desempeño anterior de un estudiante. Esto se puede hacer en cualquier etapa de la participación de un estudiante en una institución educativa, ya sea desde el momento desde que se inscribe, ¿cierto? Empieza a dejar unos datos allí, por ejemplo, los datos sociodemográficos, hasta que va transcurriendo por toda su formación, su desempeño en las diferentes asignaturas de su programa académico, hasta su proceso de graduación. Entonces, el análisis descriptivo también es una herramienta clave para recopilar, por ejemplo, comentarios de un grupo de estudiantes sobre su concepto, sobre un curso, sobre un material educativo, ¿cierto? Y toda esa información puede ofrecer datos valiosos a los profesores con el fin de que ellos puedan mejorar esos procesos y las experiencias para los estudiantes. Otro método es la analítica diagnóstica. Entonces, en este caso ya nos enfocamos en el por qué sucedió, ¿cierto? Pues la analítica diagnóstica recopila datos para comprender las razones por las que sucedió algo. Si miramos desde el ámbito educativo, entonces ese análisis diagnóstico se puede utilizar para establecer, por ejemplo, por qué un estudiante se desempeñó bien o mal. Si hablamos de relaciones, entonces hablamos de que X sucedió porque Y ocurrió. Por ejemplo, Pepito se desempeñó bien porque tuvo más atención práctica. Juanito no se desempeñó bien porque no estaba viendo a un tutor cuando debería haberlo hecho. Los profesores pueden profundizar en esas estrategias para ver cuáles pueden apoyar o no a sus estudiantes y, por supuesto, el logro que puede tener o el impacto que puede tener en su aprendizaje. Porque comprender por qué una cierta estrategia educativa funcionó o no funcionó es un componente crítico para que un profesor pueda hacer ajustes sobre su curso. Está la analítica predictiva, pues como su nombre lo dice, lo que hace es predecir el futuro, ¿cierto? Y en el campo de la educación, ese análisis predictivo lo que hace es identificar patrones en el comportamiento, en el desempeño de los estudiantes, para identificar riesgos u oportunidades, por ejemplo, riesgos de deserción. Si recopilamos datos históricos y tenemos en cuenta las condiciones cambiantes que pueden afectar a los estudiantes y la institución educativa, ¿cierto? Cualquier aspecto que esté cambiando, entonces los profesores podemos también predecir los resultados y tomar o evitar ciertas acciones. Y finalmente está la analítica prescriptiva, donde estos métodos van un poco más allá, ¿cierto? Porque ya lo que tenemos que hacer es utilizar métodos un poco más complejos. Entonces, debido a esa su naturaleza y su objetivo de predecir con precisión el futuro, entonces este método ya utiliza aprendizaje automático, algoritmos y modelado computacional. Eso ya es un poco más avanzado. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de esta analítica prescriptiva en educación superior pueden ser, por ejemplo, qué pasa si, o dicho,
cómo determinar si un cambio en el trabajo de un curso afecta el rendimiento o no de los estudiantes y sus niveles de participación, por ejemplo. Entonces, esta información puede brindar a los profesores algunos elementos para tener una idea sobre qué pueden esperar en el desempeño de sus estudiantes si hacen modificaciones en sus cursos. A la derecha han estado viendo el modelo de descendencia analítica de Gartner, ¿cierto? Donde en el eje X está la dificultad en la aplicación de economías analíticas, en el eje Y el valor de aplicarlas, y pueden ir mirando también entonces cómo a medida que vamos avanzando, pues en la dificultad, por supuesto, podemos encontrar mayor valor y cómo van enfocadas a diferentes elementos, ya sea de visualizar el pasado, estar haciendo una percepción del presente o mirar hacia el futuro. Una parte importante del proceso, ya sea de las analíticas de aprendizaje o de la minería de datos educativos, son los sistemas de análisis visual. Una cosa es tener un sistema inteligente que intente tomar decisiones en nombre de las personas, llámese profesor o administrador de institución, y otra es que los sistemas den información para tratar de potencializar a las personas en tomar decisiones, ¿cierto? Para que las personas tomen decisiones mejor informadas. Entonces, mientras la minería de datos y la analítica aprovecha el poder de los computadores para hacer cálculos numéricos, pues las técnicas de visualización aprovechan las habilidades perceptivas que tenemos las personas para poder sacar información de esos datos. Una de las principales herramientas de representación visual de la información son los tableros de análisis, ¿cierto? Lo que ustedes muchas veces encuentran como los dashboards. Entonces, un dashboard lo que hace es contar una historia a través de visualizaciones. Debido a que pues, un dashboard está limitado a una página, pues entonces un tablero de análisis bien diseñado pues, va a contener solo los aspectos más destacados de esa historia, los que consideramos relevantes. Sin embargo, los lectores pueden ver informes relacionados pues, con esas informaciones para conocer un poco más de detalles. En los últimos años se han implementado muchísimos tableros de analíticas de aprendizaje. Los profesores de las siguientes unidades mostrarán algunos ejemplos de ellos, justamente para respaldar la comprensión de los datos de aprendizaje. Y esos objetivos pueden ser muy variables, ¿cierto? Proporcionar una retroalimentación sobre actividades de aprendizaje, apoyar la parte de reflexión y toma de decisiones, aumentar el compromiso y motivación o incluso reducir la deserción, porque sus enfoques van diferentes vías, ya sea para los mismos estudiantes o los mismos profesores. Dado que es un elemento tan crucial en el proceso de la minería de datos o la analítica de aprendizaje, miremos un poco cómo es el proceso de crear un adecuado tablero de análisis y, por supuesto, su relación estrecha que tiene en el proceso de aplicación de las analíticas de aprendizaje. Bueno, en primer lugar, pues hay que hacer un proceso de planeación, ¿cierto? Es el paso más importante del proceso, porque hay que hacer las preguntas correctas y además definir unos requisitos precisos, los cuales van a ser la base para la construcción. Y por supuesto van a tener influencia en los siguientes pasos. Entonces el primer paso es conocer, por supuesto, el problema que estamos abordando y también el conjunto de datos que podemos tener. Los usuarios finales a quienes tiene previsto la herramienta. Recuerden que los usuarios finales no solamente un profesor, por ejemplo, para tomar decisiones, puede también ser un estudiante para tener un proceso de retroalimentación. Y por supuesto, las tareas típicas que deberían poder realizarse. Entonces se generan, o la idea es que uno se haga preguntas, es ¿para qué? Perdón, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Cuál es el objetivo de esa visualización? ¿Para quién? ¿Quién es el usuario final de ese tablero? ¿Qué es lo que quiere mostrar ese tablero? ¿Cierto? ¿Hacia dónde están enfocados? Y por supuesto, cómo esa información que se presenta en ese tablero pues, va a apoyar la visualización de un tema y cómo incluso las personas pueden interactuar con esa visualización. Esas preguntas se deben escoger adecuadamente para evitar preguntarnos cosas cuyas respuestas sean de naturaleza un poco más exploratoria o que involucran incluso motivaciones humanas. Entonces, en esta fase inicial del diseño es recomendable centrarse en preguntas que sean directas y específicas. Manteniendo la parte de la planeación, está lo que es el idear y esquematizar, ¿cierto? Ya que sabemos qué queremos o que aquí quieren los usuarios,
Entonces podemos tener una lluvia de ideas con el objetivo de determinar cómo realizar esa tarea. Entonces, por supuesto, queremos crear un tablero que esté a la altura de las necesidades y expectativas de nuestros usuarios finales. Y podemos apoyarnos en herramientas de esquematización como Boxflow, Framebox, Wi-Fi, ¿cierto? Hay muchas, con el fin de crear una ruta documentada. Esa ruta puede tener diferentes elementos. Por ejemplo, tener una parte de esquematizar, crear una maqueta de cómo cree uno que se verá ese producto final, identificar qué tipo de gráficos voy a usar, dónde los voy a ubicar, cuántas páginas voy a tener, cuáles van a ser las métricas o las variables que voy a analizar. Tengo que tener en cuenta también los requisitos técnicos, entonces voy a tener, por ejemplo, cómo van a ser los cálculos, qué tipo de interacción va a tener en cuanto a filtros, suposiciones, inclusiones, de dónde van a estar los datos, de dónde provienen, cómo voy a acceder a ellos. Y finalmente tener un guión gráfico donde yo pueda hacer algún tipo de esquema, ¿cierto? Sobre, finalmente, uniendo los dos anteriores, pensando en qué va a mostrar el tablero, ¿cierto? Y qué tipo de respuestas, de preguntas, perdón, va a responder. Pasamos a la parte de la estructuración, ¿cierto? Que tiene que ver con todo el proceso de adquirir y procesar los datos. Esto es, digamos, una de las etapas más arduas de todo el proceso, ¿cierto? Y de acuerdo con los expertos en visualización, sugieren que este paso requiere un poco más del 80% del tiempo y esfuerzo en comparación con los demás pasos. ¿Y por qué tanto? Bueno, porque en primer lugar tenemos que hacer una adquisición de los datos. Tenemos que identificar de dónde provienen los datos. Por ejemplo, provienen de una plataforma LMS, provienen de un resultado de una evaluación, provienen de un sistema de información académico o una institución. Y no solamente de dónde vienen, sino cada cuánto se actualizan, ¿cierto? Seguramente de un LMS cada periodo tendremos datos de un curso diferente. Una evaluación seguramente será en el instante. Un sistema de información académico tomará miles y miles de datos cada semestre. Entonces tenemos que también tener claro esos datos cómo van a estar disponibles, ¿cierto? Son datos que van a llegar a través de un archivo, van a tener que conectarse a través de alguna interfaz de programación, ¿cierto? O van a estar en una base de datos. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Adicionalmente, pues esos datos no siempre llegan limpios o listos para usar, ¿cierto? Entonces, es posible que tenga un montón de fuentes de datos con diferentes características, que necesite generar una relación entre ellos, por ejemplo, los datos sociodemográficos de un estudiante con su desempeño académico. Entonces, seguramente tendré que hacer una transformación de los datos, incluso puedo que necesite hacer cálculos, calcular promedios, mínimos, máximos. Entonces, todo ese tratamiento implica empezar a manipular la información. Y finalmente, pues, puede ser también un proceso de filtrado, ¿cierto? Ya sea que tengo la información del paso de definición de los objetivos, entonces puedo enfocarme en cuáles van a ser esas variables relevantes. Muchas veces es adecuado filtrar esas variables porque si tenemos unas bases de datos con miles o millones de registros, pues eso va a afectar el rendimiento de los cálculos y por supuesto todo el proceso de carga a una herramienta computacional. Ya podemos pasar a todo lo que es el análisis de interpretación, ¿cierto? Diseñar el tablero, ¿cierto? Por eso lo importante aquí es partir o generar unas imágenes que permitan presentar la información de manera convincente, que presenten la forma que se resaltan algunos componentes y, por supuesto, que le permitan dar información a los usuarios para poder tomar acciones. Ustedes se podrán imaginar cuántos tipos de gráficos podrán existir, ¿cierto? Pues claramente, pues algunas alternativas van a funcionar mejor que otras dependiendo de la contextualización, dependiendo de la interpretación que se quiera dar a los datos y, por supuesto, también dependiendo de los usuarios. Junto con ese diseño del tablero, pues también puedo definir las interacciones que se puedan presentar entre las variables, ¿cierto? Ya sea para comparar valores y patrones, ya sea para clasificar elementos, filtrar valores, resaltar datos, ¿cierto? Que quiero que se destaquen visualmente, o agrupar elementos para verlos con un nivel de detalle ya sea mayor o menor.
Por supuesto que una vez que tengo un tablero ya desarrollado, pues tendré que hacer algunos controles de calidad, ¿cierto? Antes de poder compartirlo, ya sea con usuarios. Y por lo menos tendré que hacer tres tipos de pruebas. Una prueba de datos, ¿cierto? Pues ya dado que la visualización de ese tablero es la forma en que se va a comunicar con los usuarios, pues entonces si los datos que se están presentando en el tablero son incorrectos, pues esas personas van a tomar decisiones equivocadas. Entonces hay que asegurarse de que la información que se está presentando es correcta, realizar consultas, hacer cálculos para efectivamente visualizar que todo esté bien. Tendré que hacer unas pruebas de funcionalidad, ¿cierto? Mirar que, por ejemplo, los filtros funcionen, los botones de navegación, todas las jerarquías que he definido y hacer todas las pruebas necesarias en cuanto a su interacción. Y la última, ya un poco más con el diseño, hacer una verificación, ¿cierto? Pues, por supuesto, si es un tablero que hace parte de algo institucional, pues tendré que tener que coincidir con las fuentes, tamaños, colores que utiliza la institución y que ha definido pues, en su manual de marca. Hay una parte muy importante que si bien aquí está colocada en un punto en particular, es un proceso, como lo dice ahí, no, continuo y no tanto continuo, sino que inicia desde un principio, es transversal, mejor dicho. Empieza desde la planeación y va avanzando en todo el proceso. ¿Sí? Porque pues es muy fácil uno dejarse llevar pues, por las características visuales, un tablero lleno de imágenes, lleno de información, ¿cierto? Y puede que entonces perdamos ese norte de qué es lo que estamos haciendo, para quién y por qué estamos diseñando esa visualización. Entonces, debemos solicitar ese proceso de retroalimentación, por supuesto, a los usuarios que finalmente van a utilizarlo y a nuestros colegas, ¿cierto? Que también tienen nuestro conocimiento y nos pueden dar muchas ideas sobre cómo podemos mejorar todo ese desarrollo. Como le mencionaba, ¿cierto? Es un proceso pues, transversal, ¿cierto? Un enfoque de diseño que está centrado en el usuario, pues es un proceso en el que en todo momento mantiene informado a esos usuarios finales y continuamente se está tomando retroalimentación para poder hacer algún tipo de ajuste. Y es muy importante, ¿cierto? Algo que muchas veces no hacemos y es la documentación, ¿cierto? Hacemos un tablero de análisis, ¿cierto? Lo compartimos, pero resulta que pueden generarse preguntas, ¿cierto? Y esta información, ¿de dónde sale? ¿Cómo hago para utilizar ciertos aspectos? ¿Este filtro cómo aplica? Eso lo sabemos nosotros, ¿cierto? Que diseñamos el tablero, pero el usuario seguramente o lo tendrá que deducir o puede que incluso nunca lo llegue a saber. Entonces, principalmente hay que generar dos tipos de documentación. Unos documentos que están más en relación con el usuario, ¿cierto? Y que incluso algunos de ellos puede ser información que aparezca dentro del tablero, ¿cierto? Por ejemplo, una hoja informativa, un manual de usuario, algunas preguntas frecuentes, por ejemplo, cada cuánto se actualizan los datos, de dónde provienen los datos, algunas advertencias o suposiciones, ¿cierto? Y hay unos documentos técnicos más que tiene que ver con el proceso por ejemplo, cómo puedo actualizar un tablero, ¿cierto? O incluso la definición de requisitos técnicos y no técnicos para ya sea su uso o incluso instalación. Y finalmente, pues una de las etapas más importantes tiene que ver con su implementación, ¿cierto? Es también definido como evaluar continuamente. Este proceso, pues por supuesto, es fundamental, ¿cierto? Hay muchas formas en que se puede hacer esa implementación o esa evaluación, ¿cierto? Algunos de ellos mucho más complejos, pueden incluso involucrar estudios de campo en el entorno natural, como son las aulas, ¿cierto? Eso, por supuesto, ustedes se podrán dar una idea de que consumen mucho tiempo, que pueden ser difíciles de replicar y generalizar. Pero es muy importante tener en cuenta tres elementos. Uno, la efectividad, ¿cierto?, de este tablero y justamente de esa implementación, que puede entonces, por ejemplo, pensar en si los resultados que se están presentando son los que nosotros estamos queriendo, por ejemplo, unas calificaciones más altas, una tasa de retención más alta, o incluso puede ser una satisfacción general de un estudiante con un curso. La eficiencia en el uso del tiempo, por parte de ya sea del usuario final, estudiante o profesor, en el conocimiento de ese tablero, en su uso,
en su análisis y, por supuesto, la usabilidad y utilidad, pues, de que finalmente toda esa información de alguna forma pueda aplicarse en el entorno de la educación, de la formación y que obtenga pues, los resultados que queremos. Voy a mostrarles rápidamente un par de ejemplos de tableros de análisis. Uno sí simplemente aquí como una descripción. El otro sí, vamos a un momento, un tablero en Power BI. Son dos enfoques totalmente diferentes. Un enfoque algo mucho más rápido, necesitamos una información rápida que está de qué pasó, ¿cierto? ¿Qué está pasando? No, qué pasó, ¿cierto? Y por lo tanto es un tablero con un diseño mucho más sencillo, principalmente centrado en lo que queremos mostrar. Y otro ejemplo ya es un poco más elaborado, pensando un poco más a futuro, ¿cierto? Como un tablero de análisis que permita apoyar procesos, en el caso de nuestra creación de programas académicos. Este primero, ¿cierto? Lo he llamado como a nivel de programa, tenía un objetivo muy específico y era analizar el impacto de pandemia COVID-19 justamente en la finalización del periodo 2021 y el impacto en los estudiantes. Un poco de contexto, pues ya incluso ahorita lo mencionaron, cómo esta pandemia afectó el proceso de formación. En nuestro caso, a mediados del periodo 2021, más o menos mitad de marzo, las personas fueron confinadas, pues ya saben todo lo que nos tocó hacer con nuestro proceso de enseñanza. Y por supuesto, eso afectó a todo el mundo, pero principalmente a los estudiantes y a todo nivel, no solamente desde el punto de vista, digamos, desde el aprendizaje, sino también desde el punto de vista social. Y por supuesto, al finalizar el periodo, que fue algo también muy acelerado, nos preguntamos, vengo, ¿y qué pasó con los estudiantes? ¿Finalizaron sus estudios o finalmente con todo este proceso de confinamiento, volvieron a sus ciudades, tenían problemas de conectividad, de acceso a recursos y abandonaron sus estudios? Hicimos un análisis muy rápido, principalmente enfocados en las asignaturas que habían sido reprobadas, ¿cierto? Y más allá de únicamente saber si estaban reprobadas o no, porque incluso podían ser por el desempeño que se ha presentado durante el periodo, pensamos en que si un desempeño con una nota inferior a en nuestro caso 1, ¿cierto? En nuestro caso la escala es de 0 a 5, de 1 implicaría seguramente muchas notas con un valor de 0 que podrían significar no presentación. Y esa no presentación, entonces podríamos pensar lo que se convierte en un abandono. Miren que son hipótesis que seguramente con los datos nos pueden apoyar a tomar decisiones al respecto. Eso nos da, por supuesto, información y información más allá, ¿cierto? Y listo, ya sabemos, por ejemplo, qué pasó con las asignaturas, cuántas se perdieron por debajo de 1. Pero y si entonces miramos más allá y es cuántos estudiantes, por ejemplo, perdieron todas sus asignaturas con una nota inferior a 1. Eso nos puede pensar en estudiantes que no volvieron, ¿cierto? Simplemente no se conectaron a pues, todo lo que nos tocó trasladarnos hasta el punto de vista virtual, no se conectaron, no tuvieron cómo, por ejemplo, hacerlo. Entonces eso nos puede dar información para decir, listo, ya los identificamos, entonces hay que hacer algo con ellos. Por supuesto, ahí tienen que entrar otras dependencias, como bienestar institucional, para empezar un proceso de acompañamiento o incluso de seguimiento a ver qué está pasando. Y el otro tablero, y así como les comentaba, un poco más elaborado, ya un proceso el objetivo de analizar la oferta de programas afines para justificación de programas académicos, justamente hace parte de uno de los elementos que el Ministerio de Educación Nacional pide a las instituciones en el proceso ya sea de creación de un nuevo programa académico o de la renovación de su registro calificado. También, por un contexto, ¿cierto? El Ministerio de Educación Nacional ha puesto a disposición un montón de información, en el caso pues, de nuestro país. Son varios archivos, la mayoría son archivos en Excel, ¿cierto? O se pueden descargar a partir de plataformas. Los archivos en Excel son archivos muy pesados, cada año se sacan 4 o 5 archivos de Excel que tienen información sobre inscritos, admitidos, matriculados en primer semestre, matriculados en general, graduados. Entonces se podrán imaginar, de todos los programas de Colombia, entonces se podrán imaginar el tamaño y el peso de esos archivos. Por supuesto, manipular esa información es un proceso pues, bastante tedioso, que consume muchísimo tiempo,
manipular tantos archivos de Excel tan pesados no es tan fácil. Principalmente se tendía a hacer una construcción de tablas, ¿cierto? Imagínense ustedes una tabla, pues una tabla no permite analizar adecuadamente la información para encontrar tendencias. Y además una tabla no permite ver relaciones entre variables, ¿cierto? Además que, por supuesto, dependiendo de la experiencia que podía tener un profesor en la manipulación, en el manejo de grandes archivos de Excel, pues ese análisis iba a variar de un docente a otro. En este caso sí, voy a mostrar rápidamente, que sé que el tiempo es un poco corto. Finalmente, pues tuvimos un tablero más o menos con un informe, perdón, con 4 páginas. Un primer tablero que tenía la información relacionada más con las instituciones, en la que uno podía entonces empezar a mirar qué estaba pasando a nivel de Colombia, qué estaba pasando a nivel de la región, ¿cierto? Pues la región que le interesaba a cada uno, empezar a mirar entonces esa interrelación entre variables, teniendo el carácter académico de la institución, del sector de la institución. Entonces yo quiero mirar qué está pasando en instituciones oficiales que están ofertando programas similares a algo que yo estoy pensando crear, por ejemplo, ¿cierto? Una segunda página un poco más enfocada hacia los programas, entonces en cuanto a distribución de créditos, si tienen algún tipo de reconocimiento como acreditación de alta calidad, la modalidad presencial, a distancia, virtual, distribución en cuanto al costo de la matrícula, ¿cierto? Y lo mismo, todo el proceso pues que se puede generar de interacción entre las variables para poder, cuando uno piensa sobre un nuevo programa académico, tomar decisiones. Uno tercero también sigue avanzándose un poco en la formación de los programas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, lo importante y es que aparece, por ejemplo, en este caso, una imagen que desde la información inicial no se tenía, ¿cierto? Pero por supuesto hay que indagar más allá, por ejemplo, ir a las páginas web de las instituciones, entender los programas que están ofertando, en este caso, los enfoques. ¿Sí? Era un programa, en este caso, es un programa de maestría. Entonces, era un programa de maestría en profundización, investigación, tenía los 2 enfoques, y podemos ir más allá, ¿cierto? Y, por ejemplo, identificar cuáles pueden ser los elementos diferenciadores o lo que son similares con programas afines. Entonces, podemos tener una nube de palabras con las temáticas que abordan cada uno de estos programas y lo mismo, empezar a mirar en qué están trabajando, qué están presentando también por región, por institución, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto puede ser tan elaborado como ustedes quieran, ¿cierto? Tan sencillo como ustedes quieran. Lo importante es pensando desde lo que se quiere obtener con toda esa información y por supuesto, mostrarla de una forma para que los profesores, sin importar la experiencia que tengan manejo no de grandes bases de datos, pues puedan sacarle provecho a todo eso. Vamos entonces aquí. Listo. Sigamos entonces, ya vamos a terminar con el último punto que tiene que ver con los problemas, retos y oportunidades. Pues al igual que con cualquier tecnología nueva, pues la analítica de aprendizaje trae también sus problemas únicos, ¿cierto? Que deben resolverse para poder aprovecharse al máximo. ¿Cuáles son esos problemas, cierto? El primero es justamente entender qué podemos hacer con ello. Entonces, pues incluso las analíticas de aprendizaje más avanzadas, pues no podrán ayudarnos si no sabemos qué queremos hacer con ellas. Eso es fundamental. Y por supuesto tenemos también que considerar que hay limitaciones en lo que los datos pueden ayudarnos. No todo el aprendizaje ocurre dentro de un entorno que genera datos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si nosotros entendemos cuáles son los datos que nos ayudan a comprender el problema, pues lo podremos resolver mejor. Hay que reconocer lo que hay que construir, el entorno. Entonces, se requiere que las instituciones pues, sean unas constructoras activas de sus analíticas de aprendizaje. Además que cada institución tiene entornos y necesidades digitales totalmente diferentes, por lo tanto requerirán soluciones diferentes. Y si una institución pues, va a acceder a herramientas de proveedores, pues también tiene que asegurarse que esos proveedores estén alineados con esas diferencias. Hay que comprender para quién se necesita el análisis. Entonces, a medida que una institución desarrolla sus analíticas, pues hay muchas preguntas que responder. ¿Para quién se están desarrollando? ¿Para los estudiantes? ¿Para los profesores?
para los administrativos. ¿Quién recibirá esos datos y tomará acciones? ¿Y qué tipo de acciones tomará? ¿Habrá personas dedicadas dentro de la institución para eso? ¿O será una tarea a cargo de los profesores? Entonces, hay muchos aspectos que hay que considerar. Por supuesto, hay que reservar suficiente tiempo para el desarrollo, porque no solamente toma tiempo desarrollar la primera versión de las analíticas, sino que se debe planificar la implementación de estas, ¿cierto? Con múltiples iteraciones. No simplemente porque se aplican una sola vez, podemos decir que es suficiente y que está todo dicho. No, tenemos que hacer un proceso iterativo. Porque a medida que se aplican, pues vamos a descubrir problemas que necesitarán ajustes. Por lo tanto, no es un trabajo de una sola vez. Un problema muy importante, el manejo de grandes cantidades de datos. Y no solamente las cantidades, sino que vienen en gran variedad de formatos, tipos y ubicaciones. Muchas instituciones han encontrado que es un desafío poder tener un sistema que maneje las demandas de analizar una gran cantidad de información que es totalmente dispar. Además que esos volúmenes de información pueden generar problemas de rendimiento. Por ejemplo, cuando se realiza seguimiento a una cantidad significativa de estudiantes. Imagínense nosotros, en este caso en la institución de trabajo, alrededor de entre 25.000 estudiantes, imagínense la cantidad de datos que salen por semestre de todas las asignaturas que ellos están cursando. Y crear analíticas que coincidan, por supuesto, con las expectativas y las capacidades técnicas, ¿cierto? Dado que es un campo joven, pues hay mucha especulación sobre lo que puede hacer en lugar de lo que realmente hacen las analíticas de aprendizaje. Pues hay un límite para lo que realmente pueden hacer en función del aprendizaje, ¿cierto? Y eso puede generar entonces también problemas para las personas que no tienen claro eso. Y finalmente, pues la seguridad, ¿cierto? Es un gran desafío. Ustedes saben lo que hay que considerar a la hora de manejar datos, ¿cierto? Todo lo que está detrás de eso, ética, privacidad, ¿cierto? Entonces, la institución también tiene que crear un entorno que garantice justamente la seguridad y la privacidad de la información y, pues, cómo las personas que acceden a él tienen que cumplir esas políticas. Bueno. Yo no sé cómo estoy de tiempo, ¿cierto? Yo sé que nos hemos movido un poco, pero como para saber si de pronto puedo pasar esta diapositiva para tampoco que de pronto quede el último profesor muy apurado. No sé si me pueden decir cuánto más o menos puede quedarme de tiempo. Profesor, aproximadamente 15 minutos. Ah, bueno, igual, pues tampoco me lo voy a tomar porque de pronto tampoco queremos acabar muy tarde. Ok, bueno. Dentro de ese aspecto de los problemas, retos, también aparecen unas dimensiones críticas y justamente es un marco desarrollado por Greller y Drasler, ¿cierto? En las que plantea 6 dimensiones en las que una institución debe centrarse para poder desarrollar su modelo de analíticas de aprendizaje. Entonces, ese marco genera una clasificación muy amplia, ¿cierto? Entre unas dimensiones duras, llamémoslo así, que se relacionan principalmente con lo que son las tecnologías, las teorías, los sistemas, los datos, y otras denominan blandas, que ya tienen que ver o se relacionan con las cuestiones éticas, la aceptación del modelo, las partes interesadas y, por supuesto, las competencias de los profesionales de la analítica de aprendizaje. Miramos entonces rápidamente estas dimensiones. En primer lugar, pues están las partes interesadas, ¿cierto? Y uno lo puede ver desde 2 enfoques, desde lo que son los beneficiarios del modelo y los interesados o los proveedores de los datos, ¿cierto? Sin embargo, pues no cada uno tiene una asignación totalmente lineal. Entonces, las analíticas de aprendizaje deben distribuirse a todas las partes interesadas, ¿cierto? Porque incluso puede que estudiantes realicen análisis con sus propios datos de aprendizaje para reflexionar sobre la información y actuar en consecuencia. Y del mismo modo, los profesores pueden realizar un análisis con sus alumnos y los datos de su curso para reflexionar sobre sus prácticas docentes y actuar sobre sus hallazgos. En cuanto a los objetivos, hay 2 enfoques, que son la reflexión
que se refiere pues, a la autoevaluación crítica, por ejemplo, que puede hacer un estudiante a partir de sus propios datos, ¿cierto? Pero también puede referirse a la reflexión de un profesor sobre el proceso de aprendizaje de un estudiante, ¿cierto? Y el otro enfoque es la parte de la predicción, donde a partir de modelos estadísticos, entonces podemos brindar apoyo a los estudiantes, ¿cierto? Por ejemplo, con características similares a un grupo objetivo para que logre, digamos, un fin deseado. Siguiente dimensión, que son los datos, están planteadas principalmente, sin importar de dónde provengan, en el acceso a ellos, ¿cierto? Ya sea que son datos de dominio público o que sean datos que tengan algún tipo de protección. Según los autores, pues una dimensión de datos maduros significa que los analistas pues, van a disponer de información más frecuente y de múltiples fuentes de datos. Están los instrumentos, que en este caso está enfocada hacia la tecnología, todos los algoritmos que se utilizan en analíticas de aprendizaje, y por supuesto toda esta tecnología que se utiliza para realizar el análisis. Y finalmente están las limitaciones internas y las restricciones externas, ¿cierto? Por supuesto tenemos que considerar, en primer lugar, pues todas estas, el conocimiento, por ejemplo, o las competencias que puedan tener las personas que van a aplicar esas analíticas, las habilidades que deban tener para poder desarrollarlas adecuadamente, la aceptación, ¿cierto?, cultural, ya sea de administrativos, de profesores, de estudiantes, sobre la visualización de su información y, por supuesto, qué se puede hacer con ella. Y por otro lado están todos los aspectos legales que vinculan a los estudiantes, para, digamos, la parte de protección de la información, que ya sean definidos pues, por el gobierno, por sus propias políticas. Lo importante es que si se optimiza la interacción entre esas 6 dimensiones, pues los resultados producirán un modelo de analíticas de aprendizaje eficientes. Hay unos retos también, ¿cierto? Que ahí, digamos, se ha hecho mucho análisis sobre esos retos, se han agrupado en diferentes elementos, ¿cierto? Se puede encontrar muchas formas, pero principalmente están enfocados a 6 grandes grupos. Por supuesto, desde el punto de vista pedagógico, ¿cierto? Pues, aunque se afirma que estas analíticas de aprendizaje tienen un gran potencial, pues para realizar una reforma en cómo las personas aprenden y cómo se imparte la enseñanza, pues muchas veces los enfoques pedagógicos no son considerados como parte de la estrategia de las analíticas de aprendizaje. Entonces, por supuesto, es necesario considerar requisitos y soluciones pedagógicas en el diseño de estas herramientas. Perdón. Nuevamente los datos, ¿cierto? Universidades analizan constantemente datos de los estudiantes, un montón de razones, ¿cierto? Por supuesto, entonces las analíticas de aprendizaje pueden verse como una continuación de ese proceso de análisis. Sin embargo, pues las instituciones tienen que tener políticas que aborden la protección y el acceso a esos datos, y además que esos datos deben evaluarse constantemente en el tiempo y ajustarse a las nuevas demandas. Retos tecnológicos, pues la infraestructura de todos los sistemas de información es fundamental para cualquier proceso de analítica y tiene que estar considerado con cuidado. Entonces hay que saber dónde están los datos, la forma de conectividad, la interacción entre las diferentes bases de datos, todo el apoyo que se necesita, todo el aporte tecnológico que se necesita para poder hacer un trabajo importante. Y si se escogen adecuadamente, pues esto va a ahorrar muchísimo tiempo y recursos en el momento de su implementación. Que es justamente el siguiente reto, ¿cierto? Pues el propósito de las analíticas de aprendizaje es utilizar esos datos que se recopilan para optimizar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y mejorar la enseñanza. Sin embargo, pues hay que elegir el entorno adecuado para esa retroalimentación del alumno y la técnica de visualización correcta. Eso genera un gran desafío para todas las partes involucradas. Liderazgo, pues se ha determinado que la madurez de esas analíticas está estrechamente relacionada con la presencia de liderazgo, por supuesto, institucional. Es un requisito clave para la implementación de cualquier tipo de analíticas de aprendizaje y, por supuesto, muchas veces
la resistencia al cambio es generalizada dentro de las instituciones de educación superior. Y finalmente, unos retos éticos, los cuales los mostraré un poquito más en detalle en la siguiente diapositiva. Al igual que con cualquier recopilación de datos, las organizaciones deben ser conscientes de los posibles problemas que se relacionan con el uso ético y el almacenamiento de los datos y las implicaciones de privacidad de esa recopilación de datos. Entonces, hay 5 grandes áreas, ¿cierto?, en cuanto a la parte de la ética. Lo que es la gestión, seguridad y privacidad de los datos, el descubrimiento de datos basado en fuentes de información anónimas, registro de información sobre el acceso a las fuentes de datos, la exactitud de integridad de esos datos y, por supuesto, la responsabilidad y obligación de actuar sobre el conocimiento de esa manipulación. Y, pues, justamente, toda esta evolución de este campo, la mayor conciencia de las analíticas de aprendizaje como un medio que puede hacerle algo a un estudiante sin que justamente ese estudiante lo sepa. Entonces desencadenó pues en una mayor exploración de esos problemas relacionados con la vigilancia, privacidad y responsabilidad institucional. Entonces en ese aspecto ahí se puede considerar 6 elementos para formar una base bien de la analítica de aprendizaje centrada en el estudiante. Pues en primer lugar es que el uso de esos datos pues, es esencial para poder brindar esa enseñanza de aprendizaje efectivos y apropiados. Pero los estudiantes deben poder tomar la decisión de la aceptación o exclusión de participar en ese proceso. Los estudiantes deben tener pleno conocimiento de qué datos están recopilando y cómo se van a utilizar. También los estudiantes, y no solamente los estudiantes, todas las partes interesadas deben asegurarse que sus registros están completos y actualizados. Adicionalmente, todo el proceso de vigilancia de las actividades de recolección de datos no debe perjudicar el progreso de los estudiantes. Y las salidas de estos sistemas analíticos pues debe estar sujeta a una revisión, ¿cierto? Y por supuesto corregirlas si es necesario. Finalmente, las analíticas pues pueden proporcionar imágenes incompletas o específicas del tiempo y del contexto de los estudiantes. Entonces significa que los algoritmos deben ser revisados y validados con frecuencia. Y finalmente, pues también, así como hay problemas, retos, hay también muchísimas oportunidades, y esto es más enfocado a nosotros como profesores o como comunidad académica de qué podemos hacer. Lo primero es involucrarnos, ¿cierto? Pues toda la comunidad que trabaja en estos campos solo va a tener datos y métodos de alta calidad si ayudamos a crearlos. Tenemos que trabajar en equipo, en conjunto, ¿cierto? Pues muchas veces es más fácil si hacemos, ¿cierto?, algo nosotros solitos, ¿cierto? Pero seguramente todo eso que hacemos nosotros, la sintaxis que utilicemos, la semántica, las estructuras de datos, pues van a generarse de forma diferente por cada uno de nosotros. Y eso pues no va a ser fácil cuando queramos implementarlos o generar articulación entre ellos. Hay que pensar en cómo escalar el trabajo desde el inicio. Entonces, muchas veces se generan muchas ideas importantes, muchas metodologías interesantes de las analíticas de aprendizaje, pero al final, ¿cierto?, se utilizan de pronto, se aplican en un espacio concreto y quedan allí, ¿cierto? No se escalan como un producto institucional. Entonces hay que pensar siempre en el futuro, cómo podemos llevar todo ese trabajo hacia el futuro. Tenemos que ayudar a otros a seguir este trabajo, ¿cierto? Tenemos que animarlos a que trabajen en investigaciones que sean reproducibles, a que se generen trabajos colaborativos. Que muchas veces las instituciones se llenan, y no estoy hablando únicamente de este campo, de todos los campos del conocimiento, se generan proyectos muy interesantes que fueron financiados durante un periodo de tiempo y luego se abandonan porque el profesor pasó a un nuevo proyecto. Y finalmente necesitamos crear comunidad que impulse el desarrollo de estándares, de metodologías de analítica, por supuesto que genere soluciones de todo tipo, ¿cierto?, entre los sistemas, entre los datos, metodologías de aprendizaje, enseñanza relacionada con las analíticas, ¿cierto? Por supuesto, son procesos que son importantes, pero tienen que ver con soluciones de ingeniería,
pero también hay que tener, pues, por supuesto, mucho cuidado en que es un proceso que requiere consideraciones importantes como lo es el de la enseñanza y el aprendizaje, que sabemos que no es algo tan sencillo.